Bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este relevo de la organización del coloquio. Mónica, que estuvo durante más de 13 años ocupándose el coloquio, nos pasa la estafeta. Y entonces vamos a empezar haciendo algo que nunca había pasado mientras Mónica organizó el coloquio, que es que hable Mónica. Entonces empezamos con la charla de Mónica, agradeciéndole todos los años que estuvo a cargo del coloquio y felicitándola de vuelta por la medalla Solomon Lefschetz que le dieron recién en el Congreso de las Américas en Canadá. Muchas gracias, Mónica. Pues sí, queridos, ahora me toca estar de este lado de la barrera. Y bueno, yo le quiero agradecer muchísimo a Adolfo el relevo y la invitación a dar esta plática, lo mismo que a Ernesto. Y a Ernesto le quiero agradecer tantos años de compañía organizando el coloquio conmigo. El coloquio se queda en excelentes manos. Ustedes saben que el coloquio es algo muy querido para mí y que considero que es algo muy importante para este instituto. Entonces me llena de gusto que estos dos chavos se hagan cargo del coloquio, porque así yo me puedo retirar tranquila, sentarme en mi mecedora y, en fin, no. Bueno, les quiero platicar de un asunto que me ha tenido entretenida en estos últimos años, que es el efecto que tienen las simetrías en fenómenos de concentración. Entonces, para ejemplificar, voy a dedicar esta plática a considerar el siguiente problema. Entonces, el problema es una ecuación, ¿verdad?, no lineal en derivadas parciales. Entonces, esta delta, como de costumbre, es el operador de Laplace. Omega va a ser un dominio acotado con frontera suave en Rn, y la n voy a suponer siempre que es mayor o igual que 3. Epsilon va a ser un parámetro positivo chiquito, y en realidad lo que nos va a interesar es qué ocurre con las soluciones de este problema cuando epsilon tiende a 0. Y ahorita les digo por qué nos interesa eso. Y luego, esta ecuación tiene un término no lineal. Aquí ustedes podrían poner una no linealidad más general. Pongo concretamente esa porque lo que me interesa es el crecimiento de este término no lineal. O sea, la existencia o no existencia de soluciones para este problema depende muchísimo de cómo crece el término no lineal. Entonces, vamos a suponer aquí que esta P es más pequeña, que es mayor que 2, o sea que es supercuadrática, pero vamos a suponer que es más pequeña que este numerito que depende de n y que se llama el exponente crítico. Si yo aquí, en vez de tomar P en este rango, tomara P, por ejemplo, igual al exponente crítico, este problema no siempre tiene solución. Por ejemplo, si omega es una bola, nunca tiene una solución no trivial este problema. Entonces, el crecimiento del término no lineal sí juega un papel muy importante cuando a uno le importa la existencia de soluciones para este problema. Entonces, este problema ha sido muy estudiado porque aparece en distintos contextos, por ejemplo, en la formación de patrones en biología. Entonces, cuando uno estudia soluciones estacionarias del llamado sistema de Girer-Meinhardt, que describe la formación de patrones en biología, pues el problema se reduce justamente a estudiar esta ecuación, ¿ok? Y básicamente el comportamiento, lo que nos va a interesar es, como les digo, es el comportamiento de las soluciones cuando el parámetro epsilon tiende a 0. Entonces, déjenme decirles brevemente dónde aparece este sistema de Girer-Meinhardt, y aparece gracias al sadismo de algunos biólogos que estudiaron a este bichito que se llama la hidra. Y este bichito es un bichito chiquitito que mide como medio centímetro, que tiene un cuerpo y una cabeza, y lo que han hecho los biólogos es agarrar rebanaditas de la cabeza, fíjense nomás qué gachos, y implantarlas en distintos lugares del cuerpo. Y la idea es ver en qué partes del cuerpo la hidra desarrolla una nueva cabeza.
Entonces resulta que si ustedes, por ejemplo, trasplantan la cabeza aquí muy cerquita de la cabeza original, pues no va a salir una nueva cabeza, pero si la trasplantan suficientemente lejos, sí nace una nueva cabeza. Entonces, la formación de una nueva cabeza depende de que uno se encuentre suficientemente lejos de la cabeza original o no. Y entonces, la idea es hacer un modelo matemático para describir este fenómeno, y eso es lo que hacen Girer y Meinhardt. Entonces, lo que ellos proponen es lo siguiente. Ellos dicen, hay dos sustancias químicas, una sustancia que le llaman la activadora, que es de difusión lenta, y otra sustancia que le llaman la inhibidora, que es de difusión rápida, y entonces aplican un principio que se debe a Alan Turing. Y Turing lo que dice es que las distintas velocidades de estas sustancias hacen que se distribuyan de manera no homogénea. Y a esto se le llama el principio de inestabilidad por difusión de Turing, el mismo Turing de las máquinas de Turing y de la película. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que ocurre entonces es que la sustancia activadora se va a concentrar en áreas muy pequeñas del cuerpo de la hidra o de lo que estemos estudiando, pues del dominio de la ecuación para nosotros. Y va a formar patrones muy particulares que se ven como picos muy, muy agudos o muy estrechos, ¿ok? Entonces, el sistema de Girer-Meinhardt es un sistema parabólico de ecuaciones y uno lo que busca son soluciones estacionarias de ese sistema. Entonces, haciendo ciertos cambios adecuados, que no voy a entrar en el detalle, el sistema de Girer-Meinhardt se acaba viendo como el problema que yo puse al principio, que es esta ecuación, ¿ok? Y con ciertas condiciones de frontera. Ahora, esta ecuación, la U, representa a la sustancia activadora y conforme la épsilon tiende a cero, eso nos está dando la concentración de dicha sustancia. Entonces, esa es más o menos la historia, así a grandes rasgos. Y entonces las preguntas que a uno le interesa responder son las siguientes, o sea, en primer lugar, si esta ecuación, si este problema tiene soluciones que se concentran cuando el parámetro tiende a cero. La segunda cosa que a uno le interesaría saber es dónde se concentra, ¿no? En qué parte del dominio se concentran estas soluciones. Y luego la última cosa que a uno le interesa es cuál es el perfil asintótico de estas soluciones, o sea, cómo se ven estas soluciones cuando épsilon tiende a cero. Y esa es la pregunta que más nos va a interesar en esta charla. ¿Okay? Entonces, bueno, este sistema ha sido muy estudiado con distintas condiciones de frontera. Los primeros resultados fueron con condiciones de Neumann, o sea, pidiendo que la derivada normal en los puntos de la frontera se haga cero. Y ahí hay varios resultados de Linmi y Takagi que justamente estudian este problema de concentración y ven que ahí la curvatura media de la frontera juega un papel. O sea, los puntos de concentración van a ser los puntos de la frontera donde la curvatura media es mayor. ¿Okay? También se han estudiado en variedades, por ejemplo, y en variedades lo que juega un papel importante es la curvatura escalar. Entonces, los puntos de máxima curvatura escalar es donde se concentran estas soluciones. Aquí, como les dije en un principio, vamos a estudiar el problema de Dirichlet, o sea, la condición a la frontera que vamos a pedir es que la U, nuestra solución, valga cero en la frontera. Entonces, les repito los datos son omega va a ser un dominio acotado y suave en Rn, la P va a ser subcrítica, o sea, va a ser supercuadrática y subcrítica, y en este caso, este problema siempre tiene solución. De hecho, siempre tiene una infinidad de soluciones. Pero lo que nos interesa, como les digo, es cómo se comportan las soluciones. Y entonces, la onda es, bueno, hay un teorema que prueban Ni y Wei en 1995, y lo que ellos prueban es que si se fija uno en las soluciones de este problema que tienen mínima energía, al rato les digo qué es la energía, que tienen mínima energía, entonces
estas se van a concentrar en un punto. Entonces, ese punto está ubicado a distancia máxima de la frontera, o sea, por ejemplo, si omega es una bola, pues el punto de concentración va a ser el centro de la bola, y van a formar, o sea, nos interesa su perfil asintótico, y el perfil asintótico se va a ver como un rescalamiento de la solución fundamental de este problema, que es el problema límite para el problema que nos interesa. Entonces, ahorita les digo qué papel juega este problema, pero fíjense, la ecuación es la misma, salvo que aquí la epsilon es igual a 1, ¿ok? Pero este problema tiene como dominio a todo el espacio euclidiano Rn. ¿Okay? Entonces, como que lo que estamos diciendo es que esos picos que se van haciendo muy angostitos, a la hora que uno los expande adecuadamente, lo que vamos a ver cuando epsilon tiende a 0 es a la solución fundamental de este problema. Entonces, en dibujito, lo que va a ocurrir es que vamos a tener, digamos, es la solución fundamental de nuestro problema límite, y luego conforme se mueve la epsilon, ¿okay? Este pico se va volviendo cada vez más estrecho y más estrecho y más estrecho. ¿Okay? Fíjense que cuando epsilon tiende a 0, pues esto explota, ¿verdad? Digo, cuando epsilon es igual a 0, esto explota. Entonces se va haciendo cada vez más flaquito y más estrecho. ¿Okay? Entonces, la solución fundamental de este problema límite se conoce muy bien, o sea, no se tiene una fórmula para ella, pero se sabe muchísimo acerca de ella. Entonces, se sabe que que hay una positiva y una negativa, pero la solución positiva es radialmente simétrica, decae conforme el radio crece, ¿ok? Y además decae exponencialmente. Entonces, es una solución que se conoce muy requete bien. Y, como les decía hace un rato, lo que dice el teorema de Ni y Wei es que estos puntos de concentración van a converger a un punto del dominio que está a distancia máxima de la frontera. ¿Okay? Entonces, ese es el primer resultado al respecto. Y luego, pues uno se puede preguntar si habrá otras soluciones positivas que también se concentran de algún modo. Y aquí hay un resultado, bueno, una serie de resultados muy lindos. Entonces, otra vez estamos pensando en el mismo problema con condición de Dirichlet, y lo que prueban estos señores, Dancer y Yan, en el 99, es que si la cohomología reducida del dominio es distinta de 0, o sea, por ejemplo, si el dominio tiene un hoyo, ¿verdad?, entonces van a existir soluciones positivas con K picos, para cualquier K. Entonces, esas soluciones se van a concentrar en K puntos distintos, o sea, háganse de cuenta que tiene sus K puntos, y en cada punto, conforme el epsilon tiende a 0 el piquito, hay K piquitos que se van estrechando, ¿ok? Y otra vez, aquí en este caso, el perfil asintótico en cada punto, lo que ustedes van a ver en cada punto es la solución fundamental para el problema en Rn. Y luego hay otro resultado muy lindo también de Dancer y Yan, que dicen que si el dominio es estrictamente convexo, entonces nunca van a encontrar ustedes soluciones con más de un pico. Entonces, la topología del dominio juega un papel muy importante en esto de los fenómenos de concentración. Y luego hay otro resultado de Dancer, Hillman y Pistoia, que quitan esta condición cohomológica y la sustituyen por una condición homotópica. Se dicen, basta con que el dominio no sea contraíble para que uno pueda encontrar soluciones con K picos. Bueno. Ahora, en todos estos casos, el asunto es que siempre el perfil asintótico va a ser la solución fundamental del problema en R. Ahora, uno se puede preguntar si también hay soluciones que cambian de signo, ¿no? Digamos, con un pico positivo y un pico negativo. Y la respuesta es que sí, y es bastante antiguo este resultado de Nusser y Wei, que lo que dicen es que el problema siempre tiene una solución con dos picos, un pico positivo y un pico negativo. Y esos picos se concentran en dos puntos distintos del dominio,
Y de nuevo el perfil asintótico tanto en el pico positivo como en el negativo es o bien la solución fundamental o bien menos la solución fundamental. ¿Okay? Bueno. Y luego pues uno se puede preguntar si hay soluciones que cambian de signo con más de 2 picos. Y ese es un problema muy difícil. Allí se sabe muy poquito, entonces esto es básicamente un problema abierto. Hay algunos resultados de D'Aprile y Pistoia para ciertas configuraciones muy particulares, pero en términos generales este es un problema abierto. Ok, bueno, el hecho es que en todos los resultados que se conocen hasta ese momento, siempre el perfil asintótico de las soluciones es un rescalamiento de la solución fundamental del problema en límite, siempre. Se ve como un piquito, como el dibujito que les puse un rato. Y entonces, pues una pregunta que a uno le suena natural es decir, bueno, ¿no habrán otras soluciones del problema límite que también aparezcan como perfiles asintóticos para soluciones del problema que nos interesa cuando la épsilon tiende a 0? Tendrían que ser soluciones que cambian de signo, porque la solución fundamental y sus trasladadas, pues es la única solución positiva para el problema límite. Entonces, si van a existir otros perfiles asintóticos, van a tener que ser soluciones que cambian de signo. Bueno, entonces, esta es la pregunta que nos hicimos Srikant y yo, un colega del Tata Institute de la India, y pues la primera pregunta es, bueno, ¿tendrá este problema soluciones que cambian de signo o no? Y bueno, la respuesta es que sí. Entonces, se ha probado la existencia incluso de soluciones no radiales para este problema que cambian de signo, y el primer resultado fue de Bartsch y Willem en el 93, que prueban que existen soluciones no radiales que cambian de signo en dimensión 4 y en dimensión mayor o igual que 6. Y luego, pues, dimensiones 3 y 5, pues no se sabía nada durante mucho tiempo. Bastante después, o sea, más de 10 años después, 2 colegas chilenos, Sebastián Lorca y Pedro Villa, prueban que en dimensión 5 existe una solución así. Y luego, todavía bastante después, Musso, Packard y Way prueban que en dimensión 3 este problema tiene soluciones no radiales que cambian de signo. Ahora, el asunto es el siguiente, que uno no sabe, o bien no sabe uno nada acerca de la energía de estas soluciones. O sea, en el caso de Bartsch y Willem, en el caso de Lorca y Uvilla, uno no sabe cuál es la energía de estas soluciones. Sabe que existen, pero no sabe nada de su energía. Y en el caso de Musso, Packard y Way, ellos dan como un método constructivo para producir estas soluciones, y allí sí sabe uno cuál es la energía, pero es una energía enorme. Y como vamos a ver dentro de un ratito, nos va a interesar tener soluciones del problema límite cuya energía sea chiquita, suficientemente chiquita. ¿Ok? Entonces, pues, vamos a tener que chambear un poco con eso. Entonces, la pregunta, pues, nuestro objetivo es, primero, pues, probar que este problema límite tiene soluciones que cambian de signo, que tienen energía suficientemente baja, que luego les digo qué quiere decir suficientemente. Y luego, pues, la otra cosa sería mostrar que esas soluciones son perfiles límite de soluciones para el problema que estamos estudiando. Entonces, estos son nuestros objetivos. Y para lograr esos objetivos, pues lo que vamos a hacer es, vamos a considerar simetrías. Entonces, les voy a decir qué simetrías vamos a considerar. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un subgrupo de ON, o sea, un grupo de
de isometrías lineales de Rn, un subgrupo cerrado, de hecho, de ON. Y luego vamos a usar el siguiente truco para producir soluciones que de signo y que son no radiales. Entonces, lo que sigue. Y el truco consiste en considerar un homomorfismo de grupos, continuo, del grupo G al grupo con dos elementos. Entonces, le vamos a pedir de entrada que sea un epimorfismo, o sea, que sea subtrayectivo este homomorfismo, porque queremos producir soluciones que cambian de signo. Entonces, ahorita van a ver el papel de la subtrayectividad. ¿Okay? Total, lo que yo siempre les digo a mis colegas analistas, aquí pues no hace falta, pero a mis colegas analistas a veces hace falta decirlo así, digo, aquí no hace falta para mucho del público, es que este homomorfismo es como ponerle a cada elemento de G una etiquetita. Entonces, a cada elemento de G uno le pone una etiquetita que es un más o un menos. ¿Y eso para qué nos sirve? Pues eso nos sirve para separar la órbita de cada punto, ¿verdad? O sea, el conjunto que consiste del punto que estamos tomando xi en omega y todas sus transformadas bajo los elementos de G. Entonces, esa órbita la podemos separar en dos pedazos, que no necesariamente son ajenos, ¿verdad? Pero la podemos separar en dos pedazos, uno que se obtiene cuando al punto le aplicamos todos los elementos que están en el kernel del homomorfismo, ¿verdad? O sea, todos los elementos de G tales que phi de G vale 1, y luego el otro cacho es el que se obtiene cuando aplicamos todas aquellas Gs donde el homomorfismo vale menos 1. ¿Okay? Y entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si yo me fijo en el grupo generado por la rotación de ángulo pi entre 3, ¿verdad? Pues entonces la órbita, pues son todos los puntitos rojos y azules que se ven aquí, ¿verdad? Y si yo pido que la phi en el generador valga menos 1, entonces en el elemento trivial del grupo, pues tengo un punto rojo, luego tengo un punto azul, luego tengo un rojo, luego tengo un azul, donde los rojos son los que corresponden al G+, y los azules son los que corresponden al G-, ¿sale? Entonces, esto me separa los puntos, y todo esto tiene como objetivo, pues ahora vamos a pensar que el dominio es invariante bajo la acción del grupo, y entonces vamos a buscar soluciones de nuestro problema que tengan esta propiedad. O sea, lo que quiero es que U de G de X sea lo mismo que phi de G por U de X. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si la phi siempre es constante igual a 1, si es el homomorfismo constante, pues estoy buscando funciones que sean G invariantes, ¿verdad? Pero si es un epimorfismo, como dijimos hace un rato, entonces lo que va a ocurrir es que para las Gs a las que les corresponda la etiquetita menos, pues aquí me va a salir un menos, y entonces voy a tener soluciones que cambian de signo. Entonces, en el ejemplo anterior, pues las soluciones que cambian de signo se ven así, ¿no? Voy a tener, si aquí es positiva, entonces cuando roto por pi entre 3 me quedan el mismo valor pero negativo, y luego positivo, y luego negativo, etc. Entonces, si se fijan, la gracia de estas funciones es que si la phi es un epimorfismo, por fuerza cambian de signo. Pero además cambian de signo dentro de la misma órbita de G, o sea que no pueden ser radiales ni por equivocación. Entonces, este es un truco, pues, para construir soluciones así. Bueno, muy bien. Entonces, volvemos a nuestro problema, y lo que vamos a querer entonces es buscar soluciones de nuestro problema que tengan esta propiedad. Las voy a llamar phi equivariantes, a las que tienen esta propiedad. Y entonces lo que quiero pues es buscar soluciones phi equivariantes de nuestro problema. Ahora, este problema, esta ecuación, es un problema variacional. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las soluciones de este problema se pueden expresar como puntos críticos de este funcional, ¿ok? Y no hay que tomar todos en un espacio grandote, sino basta que los tomemos en una cierta variedad. Entonces, este espacio que aparece aquí es un espacio de Sobolev, es el espacio H01, el espacio de las funciones
en L2 que tienen derivadas débiles en L2, no importa mucho qué cosa, lo digo porque sí, porque hay que decirlo. Pero además, ponerle esta phi aquí arriba al espacio, lo que me está diciendo es que le estoy pidiendo que cumplan además esta propiedad. ¿Okay? Entonces, este espacio es un espacio de Hilbert, esta va a ser una variedad en ese espacio de Hilbert, y esta variedad es una variedad muy hermosa porque es difiomorfa a la esfera unitaria. Entonces, es una variedad muy sencillita, es una esfera, y entonces, el asunto es que las soluciones de mínima energía de este problema, pues van a ser los mínimos de este funcional en esta variedad que se llama la variedad de Nehari, que es una esfera. Entonces uno dice, pues está fácil, pues encuentro el mínimo. Ahora, la cosa no es tan trivial porque acuérdense que las esferas en un espacio de dimensión infinita, como es este es un espacio de funciones, pues nunca son compactas, ¿verdad? Entonces, lo que nos va a dar la existencia es justamente el hecho de que estamos considerando este exponente P subcrítico. Si la P fuera el exponente crítico, el mínimo no se alcanza. Pero como estamos suponiendo que la P es subcrítico, entonces el mínimo se alcanza. Y entonces ese va a ser nuestro candidato para estudiar la concentración. Entonces lo que vamos a hacer es tomar para cada épsilon a una solución no trivial de mínima energía de este problema con estas simetrías que estamos considerando. ¿Okay? Entonces eso es lo que queremos. Y otra vez, la pregunta es pues la misma que hacíamos en un principio. Si estas soluciones de energía mínima con esta simetría, si se concentran cuando épsilon tiende a 0, ¿dónde se concentran? Y cuál es su perfil asintótico. ¿Okay? Entonces, esas son las preguntas que queremos responder. Entonces, pues Srikant y yo estudiamos este problema, es Srikant, y obtuvimos un resultado del que les voy a hablar a continuación. Entonces, para facilitar el enunciado del resultado, aunque se puede probar en un contexto más general, pero para hacernos la vida fácil, vamos a suponer que nuestro grupo es finito, vamos a suponer que las órbitas en omega son o bien puntos, o sea, o puntos fijos de la acción, o bien la órbita se ve como todo el grupo G completito, ¿ok? Entonces, o se ve como G la órbita, o se ve como un punto. Nomás para facilitar el enunciado del teorema. Y vamos a suponer que las dos cosas ocurren, o sea que la acción tiene órbitas que son puntos fijos y órbitas que son libres. Y luego esto es un poco de notación, para el problema límite que estamos considerando, vamos a considerar el problema límite, pero ahora buscamos soluciones con esta simetría, y entonces eso lo voy a indicar poniéndole una phi arriba al problema límite, que es este P infinito, ¿ok? Y el correspondiente funcional de energía lo voy a denotar como J infinito, ¿ok? Entonces ahora sí ahí va el teorema. Entonces, tomamos para cada épsilon una solución de energía mínima de nuestro problema. Entonces lo que afirma el resultado es que existe una sucesión de épsilons que tiende a 0, ¿ok? Y una sucesión de puntos en el dominio, de tal manera que se cumple esto. Esto lo que me está diciendo es que la épsilon tiende a 0 más rápido de lo que el punto tiende a la frontera. O sea, el punto puede acercarse a la frontera, pero se tiene que acercar muy despacito. ¿Ok? Bueno, y entonces tal que una de las dos siguientes cosas sucede. O sea, como nomás tengo órbitas que son o todo el grupo o son puntos fijos, entonces pues hay de dos sopas. Si la órbita es todo el grupo, entonces esta sucesión se va a ver como una suma con signos alternados de la solución fundamental de mi problema límite. ¿Okay? Pero si la órbita consiste de un único punto, si resulta que estos puntos de concentración, estas xis, son los puntos de concentración.
Si los puntos de concentración resulta que son puntos fijos de la acción del grupo, entonces lo que dice esto es que existe una solución omega del problema límite con la simetría dada, de tal manera que esta sucesión se va a ver como un único sumando, como esta cosa, esta solución que se concentra en un punto. El tipo de soluciones que me da el inciso 1, pues son un poco como las que habíamos estado viendo antes, aunque este resultado es nuevo, pero pues tienen el mismo perfil que no nos interesa tanto, pues es una suma de piquitos con signo. ¿Okay? Pero, si ocurre en la parte 2, entonces vamos a tener un nuevo perfil asintótico, porque esta va a ser una solución de este problema, que ya sabemos que es no radial, que cambia de signo, entonces es un perfil asintótico nuevo. Ok. Y la última parte de este resultado nos dice lo siguiente, que si el problema límite tiene una solución cuya energía es más pequeña que el número de elementos del grupo multiplicado por la energía de la solución fundamental, entonces vale 2. Y que valga 2 me está diciendo dos cosas, me está diciendo pues que existe la solución, bueno, pero esto ya me lo está diciendo esta condición, ok, pero me está diciendo que estoy encontrando un nuevo fenómeno de concentración donde el perfil asintótico es distinto. Entonces esto nos lleva a la pregunta de si es posible que valga esta condición estrella que estamos escribiendo aquí. Y entonces la pregunta es si el problema límite tendrá una solución no trivial, ¿ok?, con esta simetría, de tal manera que su energía sea más chiquita que la cardinalidad del grupo por la energía de la solución fundamental. Y, bueno, lo que probamos Srikant y yo, dimos una condición para que eso pase. Y la condición es muy sencillita porque es una condición totalmente geométrica. Entonces, lo que probamos es esto, lo que probamos es que si hay algún punto en Rn que tenga la propiedad de que dos puntitos rojos en su órbita están más cerquita que cualesquiera rojo-azul, entonces existe la solución que queremos con esta energía. ¿Okay? Entonces, lo que estamos diciendo es que si existen dos elementos en el kernel, de tal manera que G1 de Xi dista de G2 de Xi menos que la distancia entre su órbita más y su órbita menos, entonces tenemos lo que queremos. Entonces, si se fijan, es una condición pues muy boba, pues muy sencillita de checar. Entonces vamos a ver ejemplos. Entonces el ejemplo que di hace un rato no funciona, obviamente. Entonces, en el ejemplo que di hace un rato, no importa cuáles dos puntos rojos yo tome, siempre va a haber un azul en medio, ¿verdad?, que va a estar más cerquita del rojo. Entonces, la distancia de la órbita roja a la órbita azul siempre es más chiquita que la distancia entre cualesquiera dos puntos rojos. Entonces, uno tiene que inventarse otro ejemplo, y el ejemplo que uno se inventa, pues es este. Entonces, vamos a pensar, a tomar n mayor o igual que 4 y vamos a escribir a Rn como C2 por Rn menos 4. Entonces vamos a escribir a los puntos como una parte que son coordenadas complejas y otra parte que son coordenadas reales. Entonces la parte Z consta de dos componentes complejas y la parte X consta de n menos 4 números reales. ¿Okay? Entonces lo escribimos así para poder decir qué cosa es la acción. Entonces voy a fijarme en el grupo generado por estos complejos unitarios, ¿verdad?, que son los mismos de hace un rato, ¿ok?, y luego otro elemento adicional que es esta ρ. Entonces estos complejos unitarios van a actuar en la primera componente, en la componente compleja nomás por multiplicación, y la ρ lo que va a hacer es que va a intercambiar las dos componentes complejas y las conjuga y les mete un signo. ¿Okay? Entonces ahorita les digo que en dibujito qué diablos hace esto. Entonces les tengo que decir quién es la ρ, digo la phi,
La phi lo que hace es que a los elementos, a los complejos unitarios estos les asocia 1 y a la Rho le asocia -1. Entonces, si uno quiere ver cómo se ve la órbita, pues para cada punto, ¿verdad? Yo me fijo en la línea compleja generada por ese punto, y entonces ahí en esa línea compleja, que es un plano, que es algo de dimensión 2, lo que voy a ver son 6 puntitos rojos formando un hexágono. ¿Ok? Y luego me fijo en el plano complementario. Nomás estoy pensando en la parte de C2 para poder imaginar, ¿no? Y me fijo entonces en el plano complementario, que también tiene dimensión 2, ¿verdad? Y allí lo que veo es un hexágono, pero ahora el hexágono está pintado de azul. Entonces nomás lo pinté en esta recta porque pues no sé pintar en dimensión 4, no soy como el Rolly, digo, I am sorry, pero entonces eso es lo que hace esta cosa. Y fíjense, aquí sí se cumple lo que queremos que se cumpla, porque la distancia entre cualesquiera dos puntitos rojos, pues es lo mismo que la distancia entre el del puntito rojo al origen, ¿verdad? Pues esto es un hexágono, ¿no? Y la distancia de cualquier azul al rojo, pues es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Y como nos dijo Pitágoras, pues la hipotenusa es más grandota que los catetos, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo bueno, ¿ok? Entonces, para este tipo de simetrías, si el grupo de simetrías que yo me agarro es justo este, pues entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues lo que tengo es que como consecuencia del teorema que les escribí hace un ratito, si n es mayor o igual que 4, el problema límite tiene una solución cuya energía va a ser menor estrictamente que la cardinalidad del grupo, que es 12, ¿verdad? Son los 6 puntitos rojos y los 6 azules, ¿ok? Multiplicada por esta C infinito, que es la energía de la solución fundamental. No lo escribí, pero es la energía de la solución. Y además, pues esta solución tiene las simetrías que dijimos hace un rato, o sea, se cumple esta primera identidad y esta segunda identidad. Entonces, en particular, esta W es no radial, cambia de signo, y uno puede probar además, eso ya lo prueba uno después por otros métodos, que es radial en la coordenada real. O sea que si la norma de X es igual a la norma de Y, estos valores coinciden. ¿Okay? Bueno, entonces, muy bien. Entonces, regresando a nuestro resultado de concentración, que es el mismo que les escribí hace un ratito, pues, ¿qué es lo que dice? Nuestro resultado de concentración dice que si yo logro encontrar un grupo y una phi, de tal manera que esta función W sea una solución de este problema con esta propiedad, entonces vale 2i. Y que valga 2i lo que me está diciendo es que mis sucesiones minimizantes, mis sucesiones de energía mínima para el problema con la simetría, se van a ver como esta W, es decir, su perfil asintótico va a ser esta nueva solución, que no es como la burbuja de antes, ¿verdad? Porque ahora tengo mis órbitas estas que son hexagonitos, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a regresar al problema de concentración, y para hacernos la vida simple, vamos a suponer que omega es la bola unitaria, ¿okay? Podemos tomar algo más general, pero vamos haciéndonos la vida fácil. Y entonces, como corolario del resultado anterior, lo que estamos diciendo es, entonces, que existe una sucesión de épsilons que tiende a 0, de tal manera que el problema que nos interesa tiene una solución que es no radial, que cambia de signo y cuyo perfil asintótico entonces es un perfil no estándar, es algo completamente distinto de lo que se conocía antes. ¿Okay? Además, esto lo que nos dice es que los puntos de concentración pues van a ser puntos fijos, ¿verdad? Y los puntos fijos son aquellos donde la parte compleja vale 0 y nada más tienen parte real, ¿ok? Y bueno, la demostración de este resultado es, pues aplicamos el teorema anterior y el ejemplo,
Pero entonces, pues quedan abiertas algunas preguntas. Entonces, una pregunta que queda abierta es, ¿podemos decir algo más de dónde se concentran estos puntos? Acuérdense que en el resultado primero que les di, el punto de concentración estaba justo en el centro de la bola. Ahorita va a estar en el centro de simetrías para la parte compleja, pero la parte real como que quedó ahí chiflando en la loma. Bueno, el asunto es que uno puede usar las simetrías también para obtener información sobre los puntos de concentración. Ya no voy a entrar en más detalle con esto, porque bueno, no quiero aburrirlos, pero el asunto es que eso se puede hacer también. Y luego otra pregunta que es interesante es esta. Aquí hemos hablado de soluciones que se concentran en puntos, ¿verdad? Entonces una pregunta natural es, ¿existirán también soluciones que se concentran en variedades? ¿Sí? Y bueno, pues este es un problema todavía más abierto que el otro, ¿no? Pero hay algunos resultados. Entonces, hay algunos resultados bastante antiguos de Dancer-Jan, Ambrosetti-Malchiodi y Ni, donde lo que prueban es que en cierto tipo de dominios, o sea, en dominios que se obtienen cuando ustedes toman una bola y le quitan una bolita concéntrica, entonces en ese tipo de dominios uno puede encontrar soluciones que se concentran en esferas de dimensión máxima, ¿no? O sea, en esferas de dimensión n-1, ¿ok? Y luego, más recientemente, Ruff y Srikant prueban que también hay soluciones en ciertos casos para ciertos dominios. Todo esto no es muy general, es para ciertos dominios particulares, ciertas dimensiones, pero Ruff y Srikant prueban que también hay soluciones que se concentran en círculos, ¿ok? Y luego hay otro resultado de Pachela y Srikant, donde prueban la existencia de soluciones que se concentran en esferas como de la mitad de la dimensión. Y estas soluciones, todas esas, se ven así. Toman ustedes la esfera de concentración, se fijan en la dirección transversal, y en la dirección transversal van a ver el mismo piquito del que hablamos al principio de la charla. Entonces el perfil es como un holán, ¿verdad?, que se forma en torno de la esfera. En todos estos casos son soluciones positivas y tienen su holán, ¿ok? Y luego también hay soluciones que cambian de signo. Entonces el resultado de Pachela y Srikant, lo que ellos hacen es que encuentran dos esferas, ¿verdad? Y entonces en una de las esferas tienen un holán positivo y en la otra esfera tienen un holán negativo. Pero siempre, cuando ustedes miran la sección transversal del holán, pues lo que van a ver es la solución fundamental del problema límite en la codimensión de la esfera, ¿ok? Y eso es lo que van a ver. Y luego con este chico, Bhakti Mana, que estuvo aquí, un chico hindú que estuvo aquí haciendo un postdoc, pues lo que hicimos fue probar que también hay soluciones que cambian de signo, donde cuando ustedes, que se concentran en esferas, donde cuando ustedes miran transversalmente la solución, lo que van a ver es una solución como las que les dije que Srikant y yo obtuvimos, ¿sí? Entonces, también hay fenómenos de concentración, digamos, donde el perfil es no estándar, y ese es un resultado con Bhakti que acaba de salir publicado. Y bueno, los detalles pues son otra historia. Ya no los quiero aburrir más, nos esperan las zanahorias, y entonces, bueno, no me queda más que agradecerles su atención. Sí. La U representa la sustancia activadora, es el perfil de la sustancia activadora. La sustancia inhibidora queda allí escondida en el problema. Y el chiste es que conforme el épsilon tiende a cero, eso te está diciendo cómo se concentra y dónde se concentra.
Hay un artículo muy bonito de NI, que es un artículo como de divulgación, digamos, explicando exactamente cómo es el sistema de Gitter-Meinhardt y cómo se hace la traducción, etc. Si quieres luego te lo paso si te interesa. Dígame, Rolly. Sí. Todos tienen simetría, más o menos simetría continua. Yo digamos, pongo lo de los puntitos rojos y azules como para hacer la cuenta más fácil, ¿no? Pero realmente podrías pensar en que tienes un círculo y tienes el otro, ¿no? Y entonces, en ese caso, el problema es mucho más simple, pues, ¿no? Y sí, o sea, realmente lo que uno está pensando en el fondo es eso. Y en otro tipo de problemas, por ejemplo, este tipo de fenómenos de concentración no nomás aparecen para esta ecuación, aparecen, por ejemplo, para problemas de exponente crítico y cosas así. Y allí sí la continuidad de las órbitas es muy importante, ¿no? Entonces sí realmente uno está pensando en eso, ¿no? De hecho, en el resultado que les conté hace un ratito, a ver si me puedo regresar, este resultado de Rufus-Strickland es un resultado muy hermoso porque es un resultado en el anillo. El dominio que ellos consideran es eso, una bola grandota a la que le quitan una bola concéntrica chiquita. Y eso está en dimensión 4. Entonces lo que hacen es toman la fibración de Hopf, resuelven el problema abajo que es en dimensión 3 y ese es fácil de resolver, ¿no? Y entonces abajo encuentran concentración en puntos, pero como eso es la fibración de Hopf, pues lo que encuentran arriba es concentración en círculos, ¿no? Entonces, y también ese tipo de ideas, pues las hemos explotado mucho para obtener solución. Sí, Marcelo. La energía es el funcional. Al funcional variacional, cuyos puntos críticos buscas, ese se le suele llamar el funcional de energía, que realmente no se le debería de llamar así, pero así le llamamos los que nos dedicamos a este rollo. Porque justamente lo que, a ver, me retacho. Porque justamente lo que yo quiero encontrar es concentración donde el perfil asintótico no sean picos. Entonces, si te fijas en esta primera afirmación, esta U es la solución fundamental. Entonces, lo que tienes es la solución fundamental reparametrizada por este parámetro epsilon, concentrada en los puntos de la órbita y con un signo. Entonces aquí lo que tienes es un pico positivo, un pico negativo, un pico positivo, un pico negativo, que es lo que va a aparecer en el primer ejemplo de acción de grupo que vi. Pero yo lo que quiero es que haya un solo punto de concentración, pero que en ese punto de concentración, cuando tú expandes y ves el perfil, no veas a la solución fundamental, sino veas una cosa distinta. Y para que eso sea cierto, necesitamos esta condición. Entonces, este es el funcional asociado al problema límite, es esta J infinito, y lo que quiero entonces es que este funcional de energía en la W sea más chiquito que la cardinalidad del grupo, porque este bicho de acá va a tener energía justamente la cardinalidad del grupo por la energía del piquito. Entonces, si yo pido esta condición, pues esto no va a poder ser cierto, va a tener que ser cierto esto de aquí abajo. Esa es la gracia. ¿Más preguntas? Ojalá tengamos zanahoria.